Buenas noches, amadas hermanas. Buenas noches, amadas hermanas. Que el Señor les bendiga. Les damos la cordial bienvenida a cada una de ustedes que se conectan, a cada uno de los que están por estos medios sociales. Les damos la bienvenida a la Iglesia de Cristo el Renuevo, Ministerio Ebenecer. Les da la cordial bienvenida en esta transmisión de vasijas de honra del servicio de damas. Es un privilegio de nueva cuenta estar con ustedes por la misericordia y la bondad de nuestro Padre Celestial. Estoy aquí una vez más transmitiendo en esta ocasión, ¿verdad? El servicio de damas. Rápidamente, porque ya ve que el tiempo siempre nos alcanza, quisiera dar unos pequeños anuncios. Mañana tenemos el servicio presencial, el servicio familiar a las 7 de la noche, si gustan acompañarlos. El servicio comienza a las 7 y si tiene alguna pregunta, puede llamar a los teléfonos que están en la página. Ahí está toda la información de los servicios, pero para ahora sí que el domingo tenemos también Santa Cena, el servicio presencial a las 11 de la mañana. Ya le quiero cambiar el horario, que por cierto, ahorita con el frío ya estamos contemplando, ¿verdad? En la mira de cambiar el horario. Tal vez no va a ser mucha la diferencia, nada más es porque es, ¿verdad? Porque el frío ha acrecentado un poquito, ¿verdad? Por estos lados. Pero bueno, que eso no nos impida el venir a alabar al Señor, ¿verdad? A su casa y venir a celebrar en esta fiesta gloriosa que vamos a estar teniendo. El día lunes tenemos el servicio de discipulado, es a las 7 de la noche. El día martes es el servicio de oración a las 7 también. Si gustan poner sus peticiones de oración, póngalas ahí o mándelas por texto. Son bienvenidas, aquí las tomamos, las escribimos y las llevamos también, ¿verdad? En nuestro devocional. Los días jueves como hoy, ¿verdad? Tenemos el servicio de damas, usualmente lo teníamos cada 15 días, nada más que ahorita, ¿verdad? Por la situación por una situación que estoy ahorita atendiendo, lo estoy dejando una vez por mes, pero eso no quita de que, verdad, no inquiramos más en conocer más la palabra del Señor. Y así vamos a estar por un ratito nada más en lo que, verdad, restablecemos esas cosas, pero quiero decirles de que, verdad, es un privilegio el estar aquí, el poder transmitir esta palabra y que sea de edificación, verdad, para nosotras. Así que quiero darles las gracias a los hermanos, ahora sí que a mis hermanos que se conectan, ¿verdad? Le doy también la cordial bienvenida a mi hermana Berta, a mi hermana Anaí y a mi hermano Pedrito, que por ahí también anda por ahí. Que el Señor les bendiga, muchos saludos a cada uno de ustedes. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar a la palabra del Señor, ¿verdad? Y quisiera hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita sobre nuestras vidas. Te agradezco, Señor, porque hasta aquí tu mano de poder nos ha sostenido. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque solamente es el poder tuyo y la misericordia la cual nos tiene aquí parados, Padre de la gloria. Si no fuera por ti, Señor, ¿qué haríamos, Señor, sin tu presencia, sin tu ayuda, mi Dios amado? Te doy gracias, Señor, y en esta noche te pido, mi Dios amado, que tú, Señor, pongas las palabras en mi boca, que manifiestes, Señor, con tu poder, Señor, y gloria, Señor, esta palabra, Padre, que vaya a edificar, que nos edifique, Padre, que edifique al que está escuchando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Padre eterno, que derrames sobre mi vida tu presencia, tu unción, mi Dios amado. Sean tus palabras en mi boca, Padre de la gloria, lo que tú quieras hablar por medio de mí, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias,
Padre, por todo lo que estás haciendo en medio nuestro. Te alabo, te bendigo, te glorifico. Desde ya quita toda interrupción, todo aquello que estorba el fluir de tu presencia, el fluir de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús ponemos esta transmisión, esta enseñanza, Padre, en tus manos, Señor, para la gloria de tu bendito nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues, amadas hermanas, el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros y claramente, ¿verdad? Lo podemos decir porque Él ha permanecido, ahora sí que en su palabra, como lo dice su palabra, fiel a sus promesas, y es un gozo que siento en mi corazón porque cada vez que uno tiene en su corazón esa esperanza, pues, ¿verdad? Lo vivifica uno cada día. Hoy le traigo un tema que que el Señor puso en mi corazón traérselos, hermanas, y el tema se llama la vida en el Espíritu. Entonces, en este día, en esta noche, quisiera compartirles, permítame tantito. Quisiera compartirles este tema. Fíjese que cada uno de nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros ya hemos entendido esa parte de que ¿verdad? Ya somos cristianos, somos seguidores de Cristo, hemos tenido la experiencia de su presencia, hemos tenido ese redarguir cuando el Señor, ¿verdad? Nos llamó, ¿verdad? A su presencia, nos convenció de pecado, ¿verdad? Él vino a hacer morada dentro de nosotros, pero nosotros debemos entender que tenemos una naturaleza carnal y una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y una naturaleza espiritual. Entonces nosotros somos seres espirituales, Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero vino el Señor, hizo su obra en nosotros. Pero eso no quita que, ¿verdad?, todavía se sigan manifestando esas obras de la carne en nosotros. Y la naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, es la que está habituada a hacer lo malo, agrandando, satisfaciendo muchas veces los deseos, ¿verdad?, mundanos de la carne. Que esas cosas que muchas veces decimos, hoy sí me voy a proponer por ejemplo, en hacer, ¿verdad?, en presentar un ayuno, pero muchas veces, ¿verdad?, nuestra carne, muchas veces es la que gana más que lo espiritual, porque no hemos estado siendo alimentados o no hemos estado en esa búsqueda del Señor. Entonces, el hombre pecador está habituado, ¿verdad?, a hacer lo malo, habituado a los vicios, habituado a una vida, ¿verdad?, a una vida del mundo, pues. Y muchas veces decimos, pero ¿cómo puedes decir eso? Si es que el hecho de que vengamos a la iglesia, recibimos la palabra y ¿verdad?, nos vamos, pero de esa palabra, si no la ponemos por obra, así como entramos, salimos, pues realmente, ¿verdad?, se van a manifestar esas áreas en nuestra vida. Y necesitamos que, ¿verdad?, el Espíritu gobierne, domine nuestras áreas, ¿verdad?, cada día negándonos a todo lo que, ¿verdad?, el Señor no le agrada. Dice nuestro Señor nos da la sabiduría, ¿verdad, hermanos?, al momento de aceptar a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y puso dentro de nosotros el Espíritu Santo. O sea que una vez, ¿verdad?, que nosotros hemos aceptado a Jesús, nos bautizamos, recibimos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que Él, ¿verdad?, viene a hacer una obra de restauración, una obra de consuelo incluso, porque venimos muchas veces del mundo, venimos lastimados, venimos heridos, venimos desconsolados, venimos enfermos y ¿verdad? Y esa vida espiritual que tenemos, que ya está en nosotros, viene a hacer unos cambios en nosotros. Venimos ahora sí, como dice la palabra, a ser como la luz de la aurora,
¿verdad? Que vamos de aumento en aumento, mientras nosotros estemos escuchando la palabra. Porque el hecho de que, ¿verdad?, seamos cristianos, pero no nos estemos alimentando, no estemos atendiendo a la palabra como el Señor dice, no podemos escalar más y más, no podemos escalar. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, la vida del cristiano, como en mis notas ponía, es una decisión y una lucha, ser dominado ya sea por la carne o dominada por el Espíritu Santo. Así que muchas veces, ¿verdad?, es una decisión. Te niegas al pecado, tú tienes que negarte. Si Pablo lo dijo, despojaos de la vana manera de vivir. Debes de tomar la decisión de despojarnos, de despojarte, de despojarnos. Debemos tomar la decisión de despojarnos de esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Por no querer hacer un poco de esto, o platicarles un poco de lo que acaba de pasar hace pocos días. Bueno, no sé, ¿verdad?, si ustedes tienen familiares de los cuales todavía, ¿verdad?, no han todavía alcanzado, ¿verdad?, no han conocido todavía al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, muchas veces nuestros familiares, ¿verdad?, todavía practican cosas de las cuales, ¿verdad?, ellos creen, ¿verdad?, verdad, ahorita con lo que acaba de pasar del Día de los Muertos, ¿verdad? Con mucho respeto, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto, no estoy queriendo, ¿verdad?, querer, pues, hablar de esto, pero es necesario decirlo, ¿verdad? Porque fíjese, muchas veces, ¿verdad?, tenemos nuestros familiares y que, ¿verdad?, ellos saben que conocemos la palabra de Dios, y aunque nosotros les hemos dicho, ¿verdad?, eso no le agrada al Señor, y les podemos dar un pasaje de la palabra, les podemos decir que que a Dios, para eso no le agradan, son abominaciones, ¿verdad? Y, y muchas veces, ¿verdad?, tratan tratan de mandarle, no sé, fotos, o ponen en su Facebook, en su Instagram, ¿verdad?, las ofrendas que le ponen, ¿verdad?, en esas celebraciones y cosas así. Y mira, hermano, hermana, que muchas veces, ¿verdad?, pueden tocar el alma de alguien que si no está cimentado en la palabra del Señor, pueden tocar las fibras del alma, pues, o pueden tocar de alguna manera al ponerle una foto y que le están poniendo, ¿verdad?, velas, que le están poniendo cosas así. Y muchas veces, como el alma todavía, ¿verdad?, no está, ¿verdad?, está todavía acostumbrada, se podría decir, a esas cosas. Muchas veces, ¿verdad?, alguien puede estar haciendo, ay, que mis familiares, y con eso no me estoy burlando del dolor de alguien que ha perdido un ser querido, pero la palabra del Señor dice que no hagamos eso, que no hagamos culto a los muertos, que no hagamos ese tipo de celebraciones, porque a Dios no le agrada. Entonces, ¿con quién queremos estar bien? ¿Con Dios o con el hombre? Pues con Dios. Entonces, obedecer a la palabra de Dios muchas veces va a tener que requerir tener una decisión de parte de nosotros, una decisión. Y sí, es una lucha entre el alma y el espíritu, porque muchas veces, ¿verdad?, los dos se oponen, ¿verdad? La carne quiere hacer unas cosas y el espíritu se opone. Es una lucha constante. Entonces, tenemos que quitar, ¿verdad?, algunas... algunas confusiones que muchos cristianos se pueden tener en cuestión de cuando decimos que andar en el espíritu, ¿verdad? Porque el tema así se llama, la vida en el espíritu. Vivir una vida en el espíritu no es algo emocional, no es algo emocional. Muchos confundimos el emocionalismo con la espiritualidad, pero definitivamente no son lo mismo. Ser gobernado por el espíritu no es únicamente hablar en lenguas, danzar, o verdad, o con las alabanzas, o llorar cuando adoramos, porque la presencia de Dios es hermosa y es imposible que, verdad, no te toque el Espíritu de Dios cuando estás adorando. Pero eso no es todo, y nuestras emociones no se tienen que mezclar muchas veces, ¿verdad?, con
con esto. Nos toca el corazón, nos redarguye el Espíritu Santo. Cuando estamos en la adoración, el Espíritu Santo viene, hace morada y nos visita de una manera sobrenatural. Hoy hemos estado teniendo experiencias hermosas en el Espíritu. Y cuánto nos insta, ¿verdad? Nuestro apóstol cuando nos dice, ¿verdad? Que hagamos ese momento, tomemos un momento para que, ¿verdad? Todos los hermanos sean llenos del Espíritu de Dios, sean llenos. Una persona que ha sido llena no quiere decir hoy fue llena y ya mañana ya no, tiene que seguir llenándose. ¿Por qué? Porque cada día trae su propia lucha, cada día trae su propio afán. Y necesitamos estar siempre tomando de esa agua. No podemos quedarnos estáticos, necesitamos estar inquiriendo más. Pero como les vuelvo a repetir, en la vida en el Espíritu no es solo eso. No es solo eso de que uno pueda hablar en lenguas o de que uno, ¿verdad? O llorar cuando adoramos. Dice, porque de nada sirve, hermano, el poder estar adorando y que al salir de la iglesia, ¿verdad? El que gobierna no es el Señor. O sea, por eso es que uno mismo se puede dar cuenta, ¿verdad? ¿Qué es cómo es que uno está viviendo la vida en el Señor? Porque una cosa es adentro en la iglesia y sales, debería de estar dando testimonio afuera también con lo que has experimentado, la obra que Cristo está haciendo en tu vida cada día. Y no nada más porque esto no es por apariencia, esto no es apariencia, es una vida en el Señor. Ya estamos apartados para Él. Nosotros no podemos vivir por apariencias, porque entonces, ¿cómo es que vamos a testificar de Dios? ¿Por apariencias? No, porque Dios conoce nuestro corazón. Él sabe cómo nos acercamos ante su presencia. Él dice que no desprecia un corazón contrito y humillado, Él jamás desechará. Amén. Entonces, no podemos aparentar una vida de santidad y en el exterior, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Una vida que no agrada a Dios. Así que viene lo que dice Gálatas 5:22. Este versículo, ¿verdad? Nos enseña lo que significa tener una vida donde el Espíritu Santo ha tomado el control y produce fruto. Usted conoce, ¿verdad? El versículo. Dice, tener una vida que produce frutos. Una vida que produce frutos. Realmente, si estamos en el Espíritu, vamos a estar produciendo ese fruto del Espíritu, ¿verdad? Y se nota en nuestra manera de andar, en el Espíritu. Porque todo lo que produce, ¿verdad? El poder andar en ese caminar en el Espíritu. Es una vida gloriosa, hermano. Y entonces a Jesús, ¿verdad? Lo podremos, ¿se acuerda, hermano, que Jesús cuando le dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen, perdónales, Señor, perdónales, Padre? Mire, una persona que está llena del Espíritu, hermano, es tolerante. Una persona soporta muchas veces las ofensas, el vituperio que a veces la gente puede hacernos. Pero cuando a veces, ¿verdad?, se sale la otra naturaleza que es la que más emerge, que la que está más, ahí se da uno cuenta que uno está deficiente del Espíritu. Uno se puede dar cuenta inmediatamente se puede dar cuenta que no está creciendo la persona en el Espíritu, no está creciendo. Y eso sí es de preocuparse, porque realmente el Señor ya viene pronto, ¿verdad? Y Él viene por una iglesia que se está guardando, que se está limpiando. Así que el Espíritu de Dios nos da la capacidad para amar y perdonar, de hacer el bien aún a los que nos hacen el mal, de orar a favor de los que nos hacen daño,
Pues somos guiados por el amor de Dios, no por el egoísmo, no por el egoísmo. Vivir en el Espíritu es vivir con gozo, ¿verdad? Y eso lo dice en Primera de Tesalonicenses 1:6. El gozo es la manifestación de la presencia del Espíritu Santo, hermano. El gozo, una persona gozosa en el Señor, uno lo puede ver reflejado en su rostro, hermano. Tiene gozo, tiene ese, que a pesar de las circunstancias se goza, en medio de las circunstancias se goza, puede decir un gloria a Dios, aleluya. Es una persona que uno puede mirar, ahora sí que esa imagen de parte del Señor, ¿verdad? Esa imagen de Él en su rostro, en su manera de ver las cosas. Y de tener la seguridad de que nuestra vida, ¿verdad?, está en comunión con Cristo, una persona que está en comunión con Cristo. Yo más bien diría que está en esa convivencia constante del Espíritu Santo. Y eso, cada día que uno tiene esa convivencia con el Señor, con el Espíritu Santo, hermano, uno va siendo fortalecido, guiado por el Señor. Cuando usted se mete a su devocional, ora, clama, pide, suplica, intercede y uno se mete, ¿verdad?, en su presencia a adorar y uno está orando en el espíritu, en lenguas y todo. Pero ese fue su momento de intimidad. Pero al salir ya de tu vida normal, de lo que estás haciendo, muchas veces, yo no sé si a usted le pase, pero es como que a veces hasta nuestros hijos nos dicen, ¿y con quién estás hablando? Te oí que estabas hablando con alguien. Es que no, es que yo estaba hablando con el Señor. Estoy hablando, lo hago parte de mí, lo hago parte de mis cosas, de lo que yo hago. Y porque no se trata de que, verdad, estamos en el trabajo y ahí no se permite hablar, pero en nuestra mente, en nuestra mente, que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Cristo, que estemos pensando, dice la palabra, si en algo, ¿verdad? Pensemos en esto, pensemos en su palabra, en lo que edifica, en lo que verdaderamente vale la pena, hermano. Que nuestros pensamientos estén llenos de su presencia, de todo lo que le agrada al Señor. Mire, y me quiero ir rápidamente porque el tiempo se avanza, ¿verdad? Entonces, mire, ya me puse un poquito de introducción, pero fíjese en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un hombre maduro, maduro. Y uno puede decir, hermana, pero ¿qué es un hombre maduro? Alguien que ha alcanzado la plenitud en el Señor y va en pos de eso, va en pos de alcanzar al supremo llamamiento que Cristo, ¿verdad?, en Cristo Jesús nos ha hecho. Así que en las Escrituras, ¿verdad?, el Señor nos da este llamado de alcanzar la madurez espiritual, esa estatura de la plenitud de Cristo, es decir, una estatura de un hombre maduro, como lo dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Mire, nosotros debemos de reivindicarnos en la búsqueda al Señor. Reivindicarnos, hoy es el tiempo. Si es algo que no estábamos haciendo en buscar a Dios, hoy más que nunca lo tenemos que buscar como nunca antes. Lo tenemos que buscar como nunca antes. Tenemos que tener experiencias en Dios. No nos podemos quedar con lo que otros sienten y uno no siente. Con lo que otros experimentan y uno no lo experimenta. Es decisión de nosotros, de cada uno. Dios no fuerza a nadie a buscarlo, no lo fuerza. Pero a veces nuestra propia necesidad nos orilla a buscarlo. Cuando estamos en situaciones ya sea de enfermedad, de dolor, de angustia, y lo buscamos. Pero cuando todo está bien,
cuando todo está bien, cuando la refrigeradora está lleno, cuando todo lo tenemos, cuando no hay problemas con los hijos, no hay problema con el esposo, no hay problemas con ningún tipo de situación. Muchas veces se cae en un confort, se cae como en un, pero muchas veces tienen que sacudir al árbol, lo tienen que sacudir, porque definitivamente las pruebas son para que, ¿verdad?, vayamos, ¿verdad?, creciendo, no para que nos debilitemos, sino para que nos vayamos esforzando, nos vayamos revitalizando en el Señor. Y a veces no vemos eso, no lo vemos así. No lo vemos así porque pensamos, ¿y ahora por qué Dios me estará castigando? ¿O por qué por qué está haciendo eso Dios? No, no cuestionemos, sino demos gracias a Él. De que Él quiere que llegamos a esa estatura de un hombre maduro, que tengamos esa madurez en Dios. Nosotros debemos crecer en ese camino para poder alcanzar la bendición que Dios tiene para nosotros. Pero mientras somos niños espirituales, no podemos heredar muchas veces la bendición de Dios porque nos haría mal. La escritura dice en Gálatas 4, 1 al 2, pero también digo, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores, hasta el tiempo por el Padre. Es verdad que la escritura declara como hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Y dice aquí en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué tremendo pasaje, porque Dios ya tiene una herencia, Él tiene esa herencia para nosotros, pero aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Si Dios desea darnos aquí, ¿verdad?, la tierra, ¿verdad?, una muestra de la gloria que nos espera en el cielo, pero vemos que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, es decir, que siendo inmaduros no podemos recibir la herencia. Entonces meditemos en eso, ¿verdad?, que muchas veces, ¿verdad?, un niño, aunque es heredero, ¿verdad?, si le dan esa herencia, póngase a imaginar que le den esa herencia, ese niño, ¿qué haría con esa herencia? No la administraría bien, porque es un niño, no tiene sabiduría para administrar, no tiene madurez para poder tomar buenas decisiones todavía, es porque es un niño. Entonces, fíjese que en Mateo 19:14, pero Jesús dijo, dejad los niños y no se los impidáis, y que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Jesús dijo que hay que ser como niños para heredar el reino, pero se refería en relación, ¿verdad?, a la malicia, a su fe, no a la forma de pensar, así como lo declara el apóstol, ¿verdad?, en Corintios. En 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien ser niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. Entonces, una persona que está en el espíritu no puede ser un niño, no puede, debe ir en aumento, porque está creciendo en esa madurez, en el espíritu, está creciendo, está adquiriendo esa sabiduría de parte del Señor, ese conocimiento, y ese conocimiento lo hace maduro. Entonces, por eso es que muchas veces se confundiera este pasaje, ¿verdad? Dejar los niños venir a mí, porque de tales, y no se los impidáis, dice, porque de tales es el reino de los cielos. Pero aquí el Señor está hablando que en la malicia, ¿verdad?, ser como niños, pero en la malicia, o sea, como decir, el niño no tiene malicia, sus pensamientos no son puros, en eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Porque fíjese que también aquí en 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo
oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Verdad? Aquí vemos tres cosas que un niño hace. Pensaba, hablaba y juzgaba como niño. Entonces, cuando uno no está en el espíritu, es como un niño. Porque muchas veces nuestros pensamientos, hermano, nuestros pensamientos, hablamos de acuerdo a lo que nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestros prejuicios. Y de esa manera juzgamos. Y de esa manera hablamos. Y de esa manera, ¿verdad? Hacemos ese tipo de prejuicios sobre nuestros semejantes. Entonces, ahí se ve nuestra naturaleza y que definitivamente, ¿verdad? Muchas veces uno se puede autoevaluar, muchas veces. Lo primero que luego usted recibe un tipo de queja, un decir de alguien, que le dan una queja de parte de su hijo acerca de otra persona, un decir. Entonces, lo primero, nuestro pensamiento va luego en contra de la persona, no en contra de nuestro hijo. Luego, nuestro prejuicio va luego nuestro pensamiento con la persona. Entonces, no hacemos muchas veces un justo juicio, porque luego juzgamos, luego, somos bien rápidos para juzgar, pero rapiditos somos para juzgar. Entonces, eso es lo que muchas veces hace ver en nosotros que aún somos todavía niños, no tenemos esa espiritualidad todavía, no caminamos todavía en el espíritu que el Señor quiere, porque todavía se refleja en nosotros lo que todavía, ¿verdad? Estamos ahora sí que careciendo. Entonces, y mire lo que dice, ahora conozco parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. O sea, como decir, ahora conozco, ya va avanzando. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Un niño no va a entender eso si no va a crecer. Ya después que va adquiriendo conocimiento, va adquiriendo estatura, va alcanzando conocimiento a esto, ya va a entender cómo fue conocido, cómo fue engendrado, cómo fue hecho, cuál es su propósito. Pero mientras, cuando es un niño, no se puede. Entonces, y mire, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Entonces, una persona en el espíritu se mueve en él la fe, la esperanza y el amor. Entonces, sería contradictorio que alguien que anda en el espíritu te diga puras negatividades muchas veces, ¿verdad? En vez de darte palabras de aliento, palabras que den esperanza, palabras que conforten el corazón, pero a la misma vez, si es algo que tienes que confrontar, que algo que se tiene que confrontar, o algo que se tiene que aclarar, o que se tiene que instruir, enseñar, se tiene que dar la palabra, lo que la palabra dice, para poder enseñar a alguien o decirle a alguien, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, sabiendo hacer el bien y no lo haces, este es pecado. Nosotros tenemos por eso que tener ese conocimiento para poder nosotros caminar en el espíritu y poder exhortar a nuestro hermano con mansedumbre, como dice la palabra. No podemos llegar y señalarle su pecado, el único que juzga es el Señor. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en eso, porque la fe, dice él, permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. Entonces, alguien que camina en el espíritu, falto de amor. Usted diría, ¿de verdad está caminando en el espíritu? Entonces nos podríamos hacer, ¿verdad?, esas preguntas muchas veces, ¿verdad? Porque dice la palabra que por sus frutos los vamos a conocer. Los vamos a conocer. Entonces, si no hay amor, ¿cómo cree que esa persona lo vamos a desesperar? Lo vamos a impacientar, probablemente le va a salir el enojo, la ira, probablemente va a contender porque no se reflejan esos frutos en su vida.
Entonces, por lo consiguiente, decimos, esa misma persona uno mismo se puede evaluar. Yo pensé que caminaba en el Espíritu, pero estoy muy lejos todavía de eso. Necesito hacer morir todavía estas obras de la carne. Entonces, muchas veces nosotros somos todo lo contrario. Tenemos la malicia de los grandes y el comportamiento de un niño. Y díganme si no, muchas veces, ¿verdad, hermanos? Hermanas, que algo nos hacen y actuamos muchas veces como niños. Bueno, yo sí voy a abrir un poquito mi corazón. Cuando yo empezaba en los caminos del Señor, era muy fácil que me enojara muchas veces, ¿verdad? Pues estábamos recién casados también, ¿verdad? Apenas, como decir, nos estábamos acoplando y todo, pero cada quien tenía su carácter, ¿verdad? Cada quien tiene su carácter. Entonces, cuando había un tipo que no había ese tipo de, ¿cómo se dice? Cuando no hay ese tipo de aclarar las cosas bien, entonces viene, como decían, ¿no? La ley del hielo. ¿Y cuál es la ley del hielo que dice el mundo, verdad? Cuando ya uno no le habla a la persona, o al esposo, o a la esposa, pues era una tendencia que tenía. No quería pelear, pero pues mejor me quedaba callada y como que mantenía la distancia, y no, o como decir, no quiero que me veas. Entonces, pero ese no eso es un fruto de la carne, porque uno no puede hacer así, uno tiene que arreglar las cosas, uno tiene que hablar con el esposo, tiene que decirle las cosas que no le están gustando, las cosas que están haciéndose mal, se tienen que hablar. Claro, con respeto, no tirando cazuelas ni ollas, no, todo con respeto. Mira, hijo, esto que hiciste no me pareció, mira esto, el otro. Tal vez el esposo le pueda dar su otro punto y ella lo va a entender, lo va a comprender. Pero a veces somos muy dadas a tener ese tipo de comportamientos. O ya vienen en el camino, ya vienen peleados a la iglesia, cuando llegan o cuando van a algún lugar, ya no van con ese gozo a disfrutar, porque por una indiferencia o algo, ya la comunión se partió. Y eso como hijos espirituales no se ve bien, hermano. No se ve bien delante de los ojos de Dios. No se ve bien. Entonces, tenemos muchas veces el comportamiento de un niño, ¿verdad? Por ejemplo, mientras un niño le cree todo a sus padres, nosotros nos cuesta creerle a Dios. Mientras un niño no es mal pensado ni rencoroso, nos cuesta perdonar y olvidar las ofensas, ¿verdad?, que nos hacen muchas veces. Lo único que tenemos muchas veces de niño es la inmadurez. Entonces, por eso es que en este pasaje que le estoy poniendo aquí en Efesios 4:13, ¿verdad? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Debe de haber un conocimiento para que tengamos esa condición de un hombre maduro. Por eso el conocimiento, la palabra de Dios dice, mi pueblo padece porque le faltó conocimiento. Y esa estatura y plenitud de Cristo que el Señor nos da en su palabra, hermano. Él quiere que lleguemos a esa estatura. ¿Se acuerda cuando Jesús se perdió en el templo? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice que él crecía en ¿qué? Conocimiento. ¿Qué más? Conocimiento, estatura y gracia para con Dios y los hombres. Entonces, él estaba creciendo, él estaba en el templo, ¿verdad? Escuchaba me imagino que a los escribas, y ahí el Señor escuchaba, pues ahí estaba. Él dice que sus padres estaban preocupados, dice, yo estoy en los negocios de mi padre. Entonces nosotros necesitamos inquirir, necesitamos tener el conocimiento del Hijo de Dios para que podamos llegar a esa condición de hombre maduro. Y mire, fíjese que maduro, ¿verdad? Dice que es del griego 50-46 y viene siendo, bueno, aquí lo menciona, ¿verdad? Fuerte
y del griego 50-56 dice que viene siendo completo en varias aplicaciones de trabajo, crecimiento, carácter mental y moral. Neutro como sustantivo, con del griego 3588 dice completitud, mayor de edad, varón, perfecto. Entonces, vemos esas definiciones, hermanos, y nos damos cuenta que verdad, que el Señor quiere que lleguemos a esa estatura, que no nos quedemos como niños. Quiere que vayamos prosiguiendo, ¿verdad?, a llegar a esa estatura, porque definitivamente el Señor no viene a casarse con una iglesia niña. No viene para casarse con una iglesia niña. Él viene por una iglesia madura, que se está preparando. Mire, otra forma de que cómo podemos saber si somos un niño espiritual. Aquí, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber que no estamos todavía siendo niños espirituales? Si tienes celos, contiendas, si crees que solo lo podemos hacer nosotros y que no nos equivocamos, y que no necesitamos ayuda, que somos sabios y tendemos, ¿verdad?, a señalar, ¿verdad?, a los otros, ¿verdad?, que son carnales. Y siempre nos justificamos muchas veces con nuestros errores, nos justificamos, ¿verdad? Y que no debemos pedir perdón, porque muchas veces, ¿verdad?, tendemos, no, él me ofendió, él me tiene que pedir perdón a mí, no yo a él. Entonces, nos justificamos con nuestros errores, hermano. Entonces, el Señor así no nos puede dar herencia, porque somos niños todavía, somos niños. Y en esa forma nos podemos evaluar muchas veces, porque muchas veces, hermanos, resalta mucho el orgullo. El orgullo resalta muchas veces en esta forma de inmadurez que todavía nos cuesta todavía, ¿verdad?, poder hacer crecer, ¿verdad?, permitiéndole más que todo al Espíritu Santo, ¿verdad?, que Él tome el control, ¿verdad?, de nuestras áreas, de lo que debemos cambiar. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:1. Por lo tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia, toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para por ella crezcáis para salvación. Entonces, alguien puede decir, pero es que yo ya soy salvo, ¿por qué debo crecer en salvación? ¿Por qué debo crecer en salvación? Bueno, porque nosotros vamos creciendo en conocimiento, en la gracia del Señor, vamos creciendo y nos vamos dando más a la voluntad de lo que nuestro Padre Celestial quiere para nosotros, que hagamos. Entonces, en esa medida nos vamos, el Señor vamos nosotros adquiriendo en el Señor más conocimiento en Él para hacer su voluntad. De otra manera no se puede, porque nos quedamos espiritualmente con los rudimentos básicos muchas veces. Pablo decía, yo les traía vianda, pero veo que siguen carnales, veo que siguen igual de carnales. Entonces me pongo a pensar que Pablo llegaba a las iglesias y le pasaban el dato, por ahí le pasaban el dato. Oye, Pablo, mira que fulano de tal hace esto, hace el otro, y aquí y allá, ¿no? Entonces Pablo dice, bueno, yo les pensaba venir a dar les pensaba venir a dar vianda, pero veo que necesito volverles a dar lechita otra vez. Entonces, en esa manera nos podemos dar cuenta realmente, ¿verdad, hermanos? Que todavía tenemos falencias en esta carne, todavía nuestra naturaleza pecaminosa se refleja en nuestras acciones. Y no podemos, tenemos que tomar en cuenta al Espíritu Santo, porque Él nos habla dentro de nosotros cuando hemos hecho algo y no le hacemos caso y lo contristamos. El Espíritu Santo inmediatamente, yo no sé si el Espíritu Santo a ti te lo haga ver, no sé cómo se manifiesta en ti,
pero algo cuando uno no sabe que no ha sido justo o que ha actuado en injusticia, yo no sé si el Espíritu Santo no te redarguye y que te diga, eso que hiciste no estuvo bien. Y tenemos que reconocer, porque nosotros somos espejo, hermanos, somos espejo para otros. Nosotros estamos mirando, nos están viendo nuestro testimonio, somos cartas abiertas a los demás. Con eso no quiero decir que vivamos por apariencia, que aparentemos una vida de santidad, pero cuando estamos ahora sí que ausentes de la congregación o ausentes de los demás que nos conocen, actuamos de una manera mal. Incluso con nuestros propios familiares, y muchas veces tienden a decir, ¿para qué voy a hacer así si mira cómo es ella o cómo es él? Y no podemos actuar de esa manera. Nuestros hijos nos están mirando. Acuérdese que nosotras como mujeres somos un ejemplo para ellos, somos guías para ellos, para guiarlos. Nuestros hijos incluso se pueden dar cuenta cuando tenemos desacuerdos con el esposo y miran cómo resolvemos los problemas a gritos muchas veces, o con esas indiferencias. Una vez platicaba a mi esposo, ¿verdad?, que dice que él nunca miró en sus padres ese tipo de contiendas. No sé cómo le hacían cuando tenían desacuerdos. Me imagino que se iban al cuarto, cerraban el cuarto con llave y ahí hablaban, pero nunca delante de sus hijos. Nunca delante de sus hijos, estar ahí difiriendo de una cosa u otra. No, mejor se apartaban y se iban, ¿verdad? Porque nuestros hijos nos ven, o incluso nuestros hijos pueden ver cuando nosotros mentimos. Ay, eso de verdad que es penoso, porque entonces, ¿qué ejemplo les estamos dando a ellos? Entonces, aquí notamos realmente, hermanos, que la actitud que nos hará de madurar es desechar toda la malicia, el engaño y la hipocresía, las envidias, las difamaciones. Y esto requiere, ¿verdad?, que nosotros busquemos a Dios y que el Espíritu Santo nos ayude en todas estas cosas, el que prestemos atención a su palabra, en que podamos entender lo que dice en su palabra. Ya no nos pongamos, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Siempre reconozcamos cuando hemos fallado para que alcancemos misericordia, ¿verdad? Porque dice la palabra que todo, ¿verdad?, ¿verdad?, que se acerca, que se aparte del pecado y alcanzará misericordia, ¿verdad? Así que sin madurez no hay herencia. Debemos ser como niños, no niños no debemos ser niños en la palabra por falta del conocimiento. No crecemos, ¿verdad, hermano? Porque no nos hemos dado a la tarea de poner la palabra por obra. Entonces nos han enseñado, y me imagino que Pablo, cuando llegaba al lugar y decía, pero es que no les veo fruto a ustedes, los veo todavía carnales, los veo todavía muy terrenales, hablando, ¿verdad?, espiritualmente. No les veo que ustedes hayan crecido, los sigo viendo niños. Entonces, mencionaba que no podía él ver una madurez en los hermanos, no podía ver madurez en ellos, y por lo tanto, ¿verdad?, no reconocían, ¿verdad?, su condición. Muchas veces, ¿verdad?, tenía que venir hasta que no venga el papá, como quien dice, y lo pongan a reflexionar. Pero la palabra escrita ahí está la palabra profética más segura, ¿verdad?, la cual tenemos que hacer caso, ¿verdad?, lo que dice en su palabra. Y mire, hermanos, me pongo a pensar que el hijo pródigo también tenía una manera inmadura, ¿verdad? Usted sabe, cuando él pidió su herencia, él se fue, malgastó el dinero, ¿verdad? Era un niño espiritual. ¿Por qué? Porque no
no sabía ni administrar, aunque era adulto, pero tenía su mentalidad de niño. No tenía esa madurez, ¿verdad? Y por otras razones también, ¿verdad? Vemos que el hijo mayor también se molestó, no le gustó, no le gustó la forma como recibió, ¿verdad? Su padre a su hermano. Entonces ahí vemos que no había amor, tenía celos, se enojó con el padre, estaba enojado. Y entonces, ¿cómo se pueden imaginar ver ese tipo de figuras, ¿verdad? Que decía, el padre decía, pero tú siempre estás conmigo, como decir, has estado en casa, pero no, estuvo en casa, pero no adquirió, se quedó niño, espiritualmente hablando, porque no adquirió, no creció espiritualmente. Entonces le vimos reflejadas esas actitudes al hermano del hijo pródigo. Entonces, me llamaba tanto la atención porque dije, realmente le tuvo celos a su hermano. Y la palabra ahí dice que hay que despojarse de celos, contiendas y todo lo que dice la lista, usted la conoce. Entonces, necesitamos crecer espiritualmente. Para poder andar en el espíritu se necesita irse despojando de todas esas áreas, hermano. Mira lo que dice Apocalipsis, perdón. A ver, veamos, el desarrollo espiritual es fundamental para alcanzar la prosperidad en Dios, hermanos. Y eso se hace por medio de poner por obra la palabra, ejercitarla, no solamente escucharla, sino ejercitarla, ponerla por obra. Para que los sentidos, ¿verdad?, estén ejercitados, necesitamos estar en constante haciendo el bien, estar siempre caminando en esa forma de agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir, Mire lo que dice Josué 1:8, este libro de la ley, mire lo que le dijeron a Josué, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer, ahí que dice hacer, para que cuides hacer, acción, todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Dice, no te lo he ordenado, no te lo he ordenado. Dice, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Así que si ponemos por obra la palabra, alcanzaremos la prosperidad en Dios, ¿verdad? Como lo dice el verso 9, dice, sé fuerte y valiente, y a veces uno cree que para enfrentar, hay que ser fuerte para enfrentar demonios, ¿verdad? Y necesariamente si dice la palabra que hay que ponerlo, dice, cuídate de ponerlo por obra, que cuides de hacer todo lo que está escrito en él, todo lo que está escrito en él. Tenemos que ponerlo por obra. De esa manera, al momento que estamos poniendo por obra la palabra de Dios, caminando en la obediencia, estamos también en esa vida en el espíritu, vamos caminando a una santidad. Y por lo tanto, nuestros enemigos o cualquiera que se quiera rebelar, podemos hacerle frente, pero no solamente a enfrentar a nuestros enemigos espirituales, sino también a los que se rebelan en esta carne que todavía está ahí haciendo, ¿verdad? Que esto hago, no hago. Hermanos, es que definitivamente cuando dijera una hermana ya grande, ¿verdad? Una hermana que conozco y que ella ha sido una bendición para mi vida, y me platica y me dice, María, a mi edad, María, así me lo dice, a mi edad, todavía estas áreas se me revelan y las tengo que subyugar no con mi fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo, a través del ayuno, de la búsqueda. Necesito subyugar, el Señor me dé la fuerza para que subyugar esas áreas en mi vida, porque María, yo me quiero ir con el Señor, yo no me quiero quedar, yo me quiero ir con Él. Y mire, hermano, ella es una mujer
bueno, para mi vida ha sido un ejemplo. De una manera como ella lo expresa y me lo ha dicho, para mí ha sido de una bendición bien tremenda ella. Y, y me lo dijo y yo me quedo pensando, ¿verdad? Lo que dijo ella, tanto tiempo en este camino y todavía se me están revelando estas áreas en mi vida, todavía se me revelan. Y mire lo que dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Este templo, lo que está dentro de nosotros, adentro está el Espíritu Santo, hermano. Miren, en 1 Corintios 6:19 dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es de ustedes? El Espíritu Santo está dentro. Nosotros no lo podemos contristar y no lo podemos, ¿cómo se dice? Ignorar. No lo podemos ignorar. Tenemos que hacer caso a lo que el Espíritu Santo nos habla, porque Él nos redarguye de todo pecado, hermano. Y mire lo que dice en la palabra aquí. Mire, segunda de Timoteo 1:14 dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te he sido encomendado. Que definitivamente todo lo que tenemos es un tesoro de parte del Señor. Es un tesoro que tenemos que aguardar, que es el conocimiento, la palabra de Dios, guardarla. El guardarla no solo es que se quede guardada en la cabeza y en el corazón, sino que hay que ponerla por obra. Y necesitamos urgentemente, ¿verdad?, que para poder caminar en el Espíritu necesitamos renovar esta mente. Esta mente necesita tener una renovación. Así que es necesario que vayamos de gloria en gloria. Pero conforme vamos teniendo esa renovación de nuestros pensamientos, hermano, ya no vamos a actuar ya vamos a actuar diferente. A lo que hacíamos malo, ya no lo hacemos. Entonces eso nos hace que hemos tenido un arrepentimiento, hemos tenido una metanoia en nuestra mente, un cambio de mente. Definitivamente un cambio de mente que nos hace ver que estas cosas un pensamiento malo, por decir así, un pensamiento malo, lo desechemos y lo suplamos con un pensamiento de Dios. Un pensamiento viene y otra vez desechémoslo y un pensamiento bueno del Señor, poniéndolo por obra. Y de esa manera vamos caminando en la voluntad del Padre para ir de aumento en aumento hasta que sea perfecto. Porque dice la palabra que nosotros podemos llegar a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, dice la palabra. Bueno, yo creo que esta vez va a haber a lo mejor una segunda parte porque no terminé todo lo que tenía que decir, pero yo creo que en pocas palabras lo poquito que haya podido transmitirle a usted, ¿verdad?, haya podido ver lo que realmente el Señor quiere de parte de nosotros. Así que quiero darle las gracias a cada uno de ustedes. El tiempo ya me avanzó y quisiera darle algunos saludos a la iglesia de Benjamín, a mis hermanos, que el Señor los bendiga, que Dios los aguarde y los proteja. A mis hermanos, un saludo hasta allá. A la hermana Iris Bisoni, a la hermana Janet Rodríguez, y no sé si también por las otras plataformas también más gente, pero quiero darle las gracias, por acompañarme. De veras que para mí es un privilegio, es un gozo el poderles compartir esta bendita palabra. A María Flores, también muchos saludos, hermana, que el Señor te bendiga. Sí, ya la saludé. Así que, hermanas, que el Señor... A mi hermana Lucy Cifuentes, que el Señor le bendiga también. Londi Cifuentes, que el Señor les bendiga.
Pues gracias, hermanas amadas, voy a orar que el Señor nos ayude a cada una de nosotras a poder caminar en el Espíritu, llevar una vida en el Espíritu, que cada día nos vayamos negando a esta carne, que cada día vayamos por medio de la ayuda del Espíritu Santo, subyugando estas áreas, despojándonos de todo lo que no le agrada a Dios y vayamos haciendo su voluntad. Y eso es muy agradable ante los ojos del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu fidelidad. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, compartir tu palabra, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Gracias porque a cada uno de nosotros tú te has revelado, mi Dios amado. Y, Señor, deseamos, Señor, caminar en esa convivencia contigo, en esa comunión contigo todo el tiempo, ser parte siempre de nuestra vida, en todas las cosas, en las decisiones que tomemos, Padre. Que siempre estés tú ahí, Señor amado, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de andar, Señor, en nuestra manera de testificar, Señor. Siempre seas tú en primer lugar, en que podamos, Señor, dar ese testimonio tuyo en nuestras vidas, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque te has manifestado en cada uno de nosotros, Señor. Síguenos llevando, Padre, por ese río de tu conocimiento, ese río de tu verdad, ese río de tu espiritualidad, Padre, porque somos seres espirituales, Padre de la gloria. Gracias, Señor, gracias porque lo que antes éramos, Señor, ahora, Señor, lo vivimos en el Hijo de Dios. Aleluya, Señor amado, sigue glorificando tu Espíritu, Padre, en nosotros. Queremos agradarte con todo nuestro corazón. Llévanos a un arrepentimiento de nuestros actos. Ayúdanos a permanecer en tus caminos. Ayúdanos a reconocer nuestras falencias, a poder entender cuando te ofendemos. Señor amado, en el nombre de Jesús, deposita, Señor, tu verdad en cada corazón, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te vengo pidiendo, Padre de la gloria, por aquellos que no conocen el Evangelio, Señor amado, aquellos que empiezan en su caminar como niños, Padre de la gloria, como niños espirituales, aquellos que ya han comenzado esta carrera, pero van, Señor, como niños, pero van creciendo poco a poco, Padre, que cada día se vaya siendo, Señor, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, Padre. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, desde hoy y para siempre. Vengo bendiciendo a cada una de mis hermanas que, Señor, están viendo por las redes sociales, Señor. Que tú te manifiestes en sus vidas, en su necesidad, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Bendiciones, amados, amadas. Que el Señor les bendiga mucho. Cuídense mucho y será para la próxima. Que si Dios mediante, si Dios, ¿verdad?, nos presta vida. Y recuerde que este domingo tenemos nuestra Santa Cena. Nuestra celebración de Santa Cena este domingo a las 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga y les guarde y les siga prosperando grandemente. Bendiciones. Me están dando una notita por acá que parece que quisieron transmitir, quisimos transmitir por vasijas de honra en la página de vasijas, pero hubo algunos problemas técnicos. Pero si usted gusta ver todo el programa completo, puede venirlo a ver aquí en la página oficial de la iglesia, que es el Renuevo en Hillsboro. Ahí está todo el tema, solo que estábamos probando algunas cosas y se nos fue un poquito el internet en vasijas de honra. Pero sí, todo está a la mitad nada más, pero el otro complemento te lo puede ver aquí. Así que bendiciones, mis amados. Son cosas que pasan. Así que está toda la transmisión está en el Renuevo, Ebenezer. Bendiciones.